Hola, este proyecto que está conformado por mi compañera Gabriela Machuca y quien les habla Carlos Camacho de la asignatura de Ecuaciones Diferenciales, abarcaremos el tema de los sistemas masa-resorte, que para este caso trabajaremos los movimientos libres amortiguados. Por lo tanto, para esta dinámica creativa que abarca la matemática y la teoría, demostraremos que de ambas maneras podemos calcular con exactitud los planteamientos que se nos piden en el problema. Para esto primeramente definiremos en qué consiste y en qué trata este movimiento. Entonces, en este estudio las fuerzas amortiguadas que actúan sobre un cuerpo se consideran proporcionales a la potencia de la velocidad instantánea. Por lo tanto, a lo largo del siguiente análisis que realizaremos, se supondrá que esta fuerza está determinada por un múltiplo constante de x sobre dt. Y cuando no se aplica ninguna fuerza externa al sistema de la segunda ley de Newton, se puede deducir la siguiente ecuación. En esta fórmula, B es una constante de amortiguamiento positiva y el signo negativo surge en algunas ocasiones en consecuencia de que la fuerza de amortiguamiento está y actúa en dirección opuesta al movimiento. Ahora, de esta ecuación podemos distinguir tres casos posibles que dependen del signo algebraico, de la raíz de las raíces obtenidas a la ecuación auxiliar, que es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, se puede corresponder al caso 1, que es sobreamortiguado, al caso 2, que es críticamente amortiguado, y al caso 3, que es subamortiguado, que más adelante, dados los valores y las variables que nos plantee el ejercicio y el método propuesto, determinaremos cuál de los casos trabajaremos. Para este ejercicio lo primero que vamos a hacer es medir los valores de este sistema. Primero vamos a medir el largo de este resorte, que es 19.8 centímetros. Después le vamos a agregar un peso de 20 libras, que son estas pesas. Vamos a medir la elongación de este resorte con las pesas hasta el punto de equilibrio, que es acá abajo. Después vamos a liberar el sistema 5 centímetros abajo del punto de equilibrio. Bueno, recordemos que el punto de equilibrio es la distancia o la longitud desde el resorte que ya está estirado hasta donde está la masa, ¿sí? Aquí hasta abajo donde está la masa. Entonces también vamos a aclarar que el peso de este alambre que está sujetando la masa del resorte se va a despreciar. ¿Por qué? Porque pues su peso es muy mínimo, entonces va a ser, no se va a apreciar tanto en los resultados. Entonces pues ahora vamos a hacer el ensayo. Entonces vamos a tomar como punto de referencia esta parte, pero pues tenemos en cuenta que el punto de equilibrio está aquí abajo, sí, pero pues como no lo podemos ver, vamos a tomar este punto de referencia para estirar los 5 centímetros. Bueno, ahora continuando con el ejercicio, vamos a demostrarlo teóricamente y con fórmulas para así comprobar que lo que se hizo en la práctica y lo de la teoría es exacto. Entonces, vamos a plantear el ejercicio. El ejercicio dice que después de sujetar una masa de 20 libras de peso a un resorte de 19,8 centímetros, el resorte mide 78 centímetros. Todo el sistema se coloca en un medio que ofrece una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual a la velocidad instantánea. Entonces el ejercicio nos pide encontrar la ecuación de movimiento si la masa se libera inicialmente desde un punto que está a 5 centímetros por debajo de la posición de equilibrio. Y como inciso B, qué posición tendrá el resorte a los 14 segundos de estar en movimiento. Entonces vamos a solucionar el problema. Entonces primero vamos a identificar los datos que nos permite observar el problema. Entonces primero tenemos que el peso es de 20 libras y ahora el estiramiento podemos llamar como S. Entonces podemos decir que el estiramiento es la diferencia entre la longitud del resorte con la masa y el resorte solito inicialmente. Entonces podemos decir que eso es 78 centímetros menos
19,8. Entonces podemos decir que el estiramiento es igual a 58,2 centímetros. Entonces ahora, para facilitar los cálculos, vamos a pasar todas las medidas de centímetros a metros. Entonces podemos decir que el estiramiento, llevándolo a metros, esto es dividirlos entre 100. Entonces 58,2 centímetros dividido entre 100. Entonces en metros esto nos va a dar 0,582 metros. Listo. Entonces ahora también podemos decir del planteamiento la constante, que es lo de la fuerza de amortiguamiento. Como dice que es numéricamente igual a la velocidad instantánea, entonces podemos decir que es 1. Listo. Entonces ahora vamos a empezar a realizar el ejercicio con las fórmulas. La primera fórmula que tenemos y necesitamos hallar es la masa, con W igual a masa por gravedad. Entonces tenemos W, que la W es la fuerza que está jalando el resorte, y esa fuerza es el peso que nos plantea el problema. Entonces eso son las 20 libras, es igual a la masa, que es lo que buscamos, y la gravedad. La gravedad, en este caso, como estamos manejando todo en metros y pues así una vez en segundos, entonces la gravedad la vamos a tomar como 9,8. Entonces, despejando la masa nos da la masa nos da 2,04 SLUC. Listo. Entonces ahora la segunda fórmula que vamos a plantear es para hallar K, que K es la constante del resorte. Entonces esa la podemos dejar como la fuerza es igual a K por S. Entonces aquí podemos decir que la fuerza es la misma la masa por la gravedad. Entonces esa misma fuerza es la fuerza que está aplicando W, y esa W que nos plantea el ejercicio es 20. Entonces 20 es igual a K, que es la constante que necesitamos hallar, y S pues que ya la habíamos hallado anteriormente en metros, que es por 0,582. Y despejando K nos da 20 dividido entre 0,582. Entonces la constante del resorte nos va a dar 34,36. Continuando acá, vamos a hacer la ecuación diferencial homogénea asociada de amortiguamiento libre, que es mx2' igual a menos kx menos cx'. Entonces, estos dos que están negativos los pasamos positivos y nos quedaría mx2' más kx más cx' igual a 0. Entonces, ¿quién es m? M es 2,04, x2', y seguimos con el x', que ¿quién es c? C habíamos dicho que es 1, entonces tenemos más x' más k. K la hallamos acá, que es 34,36x igual a 0. Ahora vamos a hacer la ecuación, que es m al cuadrado más m más 34,36 igual a 0. Vamos a hallar luego las raíces. Entonces, en la calculadora ponemos 2,04, b es 1 y c es 34,36. Eso nos daría que x1 es menos 0,2451 más 4,096 y M2 es menos 0,2451
menos 4,096i. Entonces, acá podemos ver que son dos raíces complejas y por eso es el caso 3, que son subamortiguadas, que son conjugadas complejas. Eso quiere decir que el coeficiente de amortiguamiento es pequeño en comparación con la constante del resorte. Entonces, vamos a hallar a M1, que dice que es menos lambda más raíz de lambda al cuadrado menos W al cuadrado, y M2 sería menos lambda menos raíz de lambda al cuadrado menos W al cuadrado, y entonces, como ya tenemos acá los valores, entonces finalmente lambda nos daría 0,2451 positivo, y raíz de lambda al cuadrado menos W al cuadrado nos daría 4,0. Bueno, ahora continuando con las raíces ya planteadas del ejercicio, entonces como sabemos que es, que es el caso número 3 y que es subamortiguado, las soluciones de las raíces que nos plantea este caso son las siguientes. Entonces, dadas estas raíces, nos dice que M1 es igual a alfa más beta por i, y M2 es igual a alfa menos beta por i. Entonces, claro, haciendo la similitud entre la solución de las raíces y las raíces que nos plantea el caso 3, podemos decir que alfa es igual a lambda, y podemos decir que eso es 0,2451. Además, también podemos decir que beta es igual a la raíz de lambda al cuadrado menos W al cuadrado, y eso es igual a 4,096. Entonces, ya que tenemos alfa y beta, entonces la solución para el caso número 3, que es un caso subamortiguado, es la siguiente. X en el tiempo t, esta solución que se nos presenta y que se nos plantea es para hallar la posición en cualquier determinado tiempo en el que nosotros planteemos. Entonces, claro, como la parte A del ejercicio nos decía que hallar la ecuación, entonces aquí podemos llegar a la respuesta, que X en un tiempo t es igual a Euler a la alfa por el tiempo, y esto va a multiplicar a la primera constante C1 por coseno de beta por tiempo más C2 por el seno de beta por tiempo. Y podemos decir que esta es la solución, pero esta es la solución que nos plantea el caso subamortiguado. Ahora la solución para este problema es reemplazando los valores de alfa y beta. Entonces podemos decir que la posición en cualquier tiempo t es igual a Euler a la 0,2451t por t, que esto está multiplicando. Bueno, aquí no nos vamos a hacerlo en el siguiente renglón. Entonces esto es C1 coseno de beta, y beta podemos decir que es 4,096. Entonces 4,096 t más C2 seno de 4,096 t. Listo, entonces esa es la solución para cualquier con esa solución podemos hallar la posición en cualquier tiempo t para este ejercicio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a derivar esta ecuación, y así con las condiciones iniciales que se nos plantean en el ejercicio vamos a hallar los valores de las constantes para poder lograr llegar al inciso B. Entonces vamos a derivar esta ecuación. Entonces la derivada primero, la derivada de Euler a la 0,2451t, entonces es 0,2451t por, perdón, 0,2451 por Euler a la 0,2451t.
y esto va multiplicado por, entonces la derivada de C1 coseno de 4,096t, entonces la derivada de coseno es menos seno, ¿sí? Entonces sabemos que es menos seno. Y pues por la derivada interna, esto aquí aplicamos la regla de la cadena, entonces la derivada interna de 4,096t es 4,096. Entonces menos 4,096, el menos es de que la derivada del coseno es menos seno. ¿Sí? Entonces menos seno, menos, bueno acá C1, pongamos el C1 primero, C1 de seno de 4,096t más, entonces la derivada del seno es coseno, ¿sí? Entonces aplicamos lo mismo y por la regla de la cadena la interna que de 4,096t, entonces más 4,096 C2 por la derivada del seno que es coseno, coseno de 4,096t. Y pues ahí ya tenemos la derivada de la ecuación que acabamos de ver. Continuando acá, hallamos la derivada de la posición para cualquier tiempo y nos dio esta ecuación de acá. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es vamos a hallar a C1 y a C2. Pero ¿cómo hacemos eso? Nos devolvemos al enunciado donde tenemos los valores iniciales, como el de la posición, que es x sub 0, y el enunciado nos decía que era 5 centímetros. Pero como estamos todo manejando en metros, pasamos esos 5 centímetros a metros, que sería 0,05. Además de eso, tenemos x' sub 0, que esto es la velocidad, pero como no nos la dan en el enunciado, asimilamos que es 0. Además de eso, como la velocidad es la derivada de la posición, derivamos esto que está acá, pero como es una constante, es 0. Entonces, ya que tenemos estos valores de acá, los reemplazamos en esta ecuación, que es xt igual a Euler. Bueno, este xt, como lo tenemos acá, es 0,05. Euler a la 0,2451 por t. Entonces lo multiplicamos por 0, por lo que es la posición en el tiempo inicial, 0. Esto luego lo multiplicamos por C1 por coseno de 4,096 por 0, que es esta t de acá, más C2 seno de 4,096 por 0. Listo, tenemos esto de acá. Listo. Entonces, tenemos esto de acá. 0 por esto daría 0. Euler a la 0, esto daría 1. Entonces, esto por esto da 0. Seno de 0 es 0. Por C2, esto daría también 0. Y es 0 por esto daría 0. Y coseno de 0, esto es 1. Entonces, nos quedaría 0,05 igual a, esto es 1, entonces no lo ponemos, por C1. ¿Sí? Entonces ya tenemos que C1 es 0,05. Ahora, con esta ecuación de acá, vamos a reemplazarla con estos valores. Entonces, listo. Entonces, tenemos acá x' de t, que lo vamos a reemplazar con estos valores de acá. Entonces, x' de t es 0. Entonces, 0 es igual a este valor de acá, que es 0,2451 por Euler a la 0,2451 por t, que es 0. Y todo esto lo multiplico por menos 4,096 C1 seno de 4,096 por t, y t es 0, más 4,096 C2 por coseno
de 4,096 por t, que es 0. Entonces, esto nos da 0 y coseno de 0 nos da 1. Esto por 0 nos da 0, entonces seno de 0, esto es 0. Por esto que está acá, como se está multiplicando, quedaría también 0. Y ponemos 0 es igual a Euler a la 0,24,51 por 0, esto nos daría 0. Euler a la 0 es 1. Como se está multiplicando por eso, entonces únicamente ponemos 0,2451 multiplicado por esto que nos dio acá, que es 4,096 C2. Entonces, esto que se está multiplicando nos da 0,2451 por 4,096. Eso nos daría 0 igual a 1,003 C2. Esto que se está multiplicando lo paso a dividir. Entonces 0 entre esto nos da 0 igual a C2. Entonces C2 es 0 y C1 es 0,05. Entonces, continuando, habíamos hallado a C1 y a C2. C1 nos dio que es 0,05 y C2 nos dio que es 0. Entonces vamos a reemplazar estos valores en la ecuación principal, que es xt igual a Euler a la 0,2451 por t multiplicado por C1. C1 habíamos dicho que es 0,05, entonces lo ponemos 0,05 por coseno de 4,096 por t más C2. C2 habíamos dicho que era 0. Como 0 está multiplicando a todo esto de acá, quiere decir que esta segunda parte nos va a dar 0, entonces no la agregamos. Entonces con esto cerramos y esta sería la ecuación final de la posición para cualquier tiempo. Entonces, ahora recordando el inciso B del ejercicio que nos planteaba y nos decía que hallar la posición al tiempo 14, o sea, a los 14 segundos de haber estado en movimiento el resorte. Entonces, con esta posición lo único que tenemos que hacer es reemplazar el tiempo por los 14 segundos. Entonces, pues reemplazando, aquí sería en el tiempo por 14 y aquí en el tiempo por 14. Y pues ingresamos eso a la calculadora y nos daría que la posición en el tiempo 14 sería igual a 0,834 metros. Pues recordamos que todo lo manejamos en metros, pero para compararlo y asimilarlo con la parte experimental, llevamos esto de metros a centímetros. Entonces, como final podemos decir que la posición en el tiempo 14 es 83,4 centímetros. Y esta es la respuesta. Entonces, para concluir, podemos decir que la parte teórica como la parte experimental nos dan los mismos valores, y con esto podemos decir que se ajusta a los planteamientos que vimos al inicio del video. Entonces, esto sería todo por el video. Y finalizando este proyecto, agradecemos a todos por su atención y muchas gracias. Hasta pronto.